ser santos delante de ti y disfrutar cada día más de tu presencia, disfrutar cómo nos conduces a vivir en ti y a disfrutar de tu santo poder, de tu santa palabra, Señor, porque en ella hay poder, en tu palabra. Y hoy podemos como iglesia reunirnos en una hermandad, en uno solo, Señor, tu iglesia. Te damos gracias por conducirnos de la mejor manera y cómo has guardado a cada hermano para que podamos estar reunidos en tu nombre. Gracias por las vidas de cada uno, por guardar a cada uno, Señor, en sus empleos y ver cómo hoy podemos estar reunidos en tu nombre. Oramos, Señor, por la Iglesia Universal, para que seas, Señor, concediéndoles un día de culto maravilloso. Hay otros que lo hacen en la noche, Señor, y seas tú bendiciéndoles a cada uno para que hagan un culto conforme a tu corazón, conforme a la piedad. Y dentro de estas iglesias tenemos a la Iglesia Fortaleza de la Verdad en el barrio Aranjuez y su pastor Alonso Valencia, Señor, para que seas dándole fortaleza en todos sus asuntos, en el liderazgo, en el compromiso con tu obra, Señor, en sus finanzas, para que tengan lo suficiente para hacer la obra y el esparcimiento, Señor, de tu palabra en todo lugar, que tengan ese apoyo económico, para que crezcan espiritualmente y para que avancen el reino de Dios y su justicia, Señor, sabiendo de que todas estas cosas vendrán por añadidura también, y que sea una iglesia que se afirme cada día en tu verdad, en tu palabra, y que los guardes del mal camino, Señor. Líbralos de tentaciones, líbralos de las cosas que hay en este mundo para hacer daño a tu iglesia, y bendíceles en su caminar diario para que crezcan y sigan, Señor, en este avance del reino. Damos gracias a ti, oh bendito, por escuchar nuestra oración de consagración, de súplica y ruego, y también, Señor, de alabanza a tu nombre. Queremos hacer una oración especial y sé que no es parte de nuestra liturgia, pero sí oramos como nos lo indica nuestro Señor, por las autoridades terrenales, por los gobernantes y las eminencias. Y hoy en especial, Señor, por lo que está aconteciendo en nuestra nación, y es como el enemigo se ha ensañado contra la policía. Señor, estos hombres y mujeres tienen hogares también, tienen familias, y familias que están viviendo en estos momentos un dolor, una calamidad, y queremos, Señor, de que seas tú guardando a cada uno de ellos, que nuestro gobierno sea despertando, Señor, y sea protegiéndoles a cada uno de ellos, sabiendo de que muchos ya están pasando momentos difíciles y otros que están con vida, seas tú guardándoles, bendito Dios. Sabemos que el mundo les juzga a muchos por su mal obrar, pero no todos son iguales, bendito Dios. Y aún así son seres humanos y no está en manos de otro hombre que les quite la vida, y por eso rogamos por sus vidas en esta mañana, bendito Dios. Gracias te damos, oh Señor, por darnos este privilegio de orar y dar gracias a tu nombre, oh Dios. Vamos ahora a nuestros himnarios. Vamos al himno número 65.
qué maravilla es no hay un Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra. Y vamos a hacerlo con admiración por lo que nuestro Dios es. Vamos a cantar admirando sus maravillas, su creación, las obras portentosas que Él ha hecho acá en la tierra y para cada uno de nosotros. Qué maravilloso es saber que Él está ahí cuidando y preservando, no para la vanagloria nuestra, sino para darle todo honor y toda gloria a Él. Mis amados hermanos, en los himnos, cuando ustedes vean la trompetica, es para levantar la voz con voz de trompeta. Pero mientras no haya la trompetica, sigamos el ritmo del himno, más bien como lo empezamos. Ahí está indicadas las trompeticas, los que tienen el himnario en sus manos. Ahora vamos al himno número 81, Lo que respiras. Es un himno que es apresuradito, es ligerito. Entonces, ya les dije que en la última estrofa va unido en su lenguaje todo lo que respira. Esta parte, lenguaje todo lo que respira, va unido. Es como si fuese pegado todas las dos palabras, para que lo tengamos en cuenta. Ahora sí. Por el sonido de bocina.
30. Himno 330, hay una senda. Y este himno sí es más lento. Con intensidad, mis hermanos. Prepara 45 el hermano Juan Darío, 46 lo voy a hacer yo, 47 el hermano Mauricio Rodríguez, 48 Rafael Gómez y 49 el hermano Samuel. Génesis capítulo 44. El mayordomo revisó cada bolsa, comenzando con la del hermano mayor y terminando con la del menor.
aquí nos tiene ustedes, somos sus esclavos, nosotros el que tenía la copa. Jamás podría yo actuar de ese modo, respondió José. Solo será mi esclavo el que tenía la copa en su poder, en cuanto ustedes regresen tranquilos a la casa de su padre. Entonces Judá se acercó a José para decirle: mi señor, no se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablar en privado. Para mí, usted es tan importante como el faraón. Cuando mi señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros le contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez. Nuestro padre quiere muchísimo a este último porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. Entonces, usted nos obligó a traer a este hermano menor para conocerlo. Nosotros le dijimos que el joven no podía dejar a su padre porque si lo hacía seguramente su padre moriría. Pero usted insistió y nos advirtió que si no traíamos a nuestro hermano menor, nunca más seríamos recibidos en su presencia. Entonces regresamos a donde vive mi padre, su siervo, y le informamos de todo lo que usted nos había dicho. Tiempo después nuestro padre nos dijo: vuelvan otra vez a comprar un poco de alimento. Nosotros le contestamos: no podemos ir si nuestro hermano menor no va con nosotros. No podemos presentarnos a nuestra obra tan importante, a menos que nuestro hermano menor nos acompañe. Mi padre su siervo respondió: ustedes saben que mi esposa me dio 2 hijos. Uno desapareció de mi lado y no he vuelto a verlo. Con toda seguridad fue despedazado por las fieras. Si también se llevan a este y le pasa alguna desgracia, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Así que, si yo regreso a mi padre su siervo y el joven que todavía está tan unida a mi padre no regresa con nosotros, seguramente mi padre no morirá. Y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije: si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. De eso, permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor, y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Amén. Vamos ahora, pueden tomar asiento mis hermanos. Vamos a ver ahora a leer nuestra confesión de fe, el capítulo 5 de la providencia divina, en el párrafo 2, dice de la siguiente manera: aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Eso es lo que creemos, mis hermanos. Y ahora vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Nuestro amado Señor y Padre nuestro, damos gracias a ti, oh bendito, por dar a tu iglesia lo suficiente, por proveer lo necesario y justo, Señor, para ofrendar a ti, para dar lo que corresponde, Señor, según nuestras fuerzas, según nuestras capacidades. Dar, Señor, con amor, pensando siempre en el avance de tu reino, no pensando en la vanagloria de los hombres, no dando con mezquindad, y mucho menos, Señor, pensando en qué se va a invertir este dinero,
Tú nos pides ofrendar y diezmar, y lo vamos a hacer en obediencia. Lo vamos a hacer con todo el amor que tú nos has dado, Señor, lo suficiente para el sustento diario. Y solo vamos a apartar una pequeña parte de nuestro dinero, Señor. El dinero que tú nos has confiado, porque tú eres el dueño de todo, Señor. Y nosotros estamos solo como mayordomos y administradores de lo que tú nos has dado a guardar, bendito Dios. Y parte de ello lo apartamos para la gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, nos disponemos a ofrendar a nuestro Santo Dios. Mientras tanto, nuestro pastor nos sigue conduciendo en el culto al Señor y con la predicación del Evangelio. Gracias, amado consiervo, el Señor te bendiga. Muy buenos días a la hermosa iglesia del Señor, Iglesia Bíblica de Dios de Gracia, a nuestros amados hermanos que nos sintonizan por los medios virtuales. Un saludo fraternal desde Robledo Kennedy en Medellín, a todos nuestros hermanos que escuchan el culto, que ven el culto de manera directa o en diferido. El Señor bendiga sus vidas y les dé edificación a través de la exposición de la palabra. Qué gusto, hermanos, estar con ustedes y poder presentar la palabra de Dios. Estamos delante de Dios y oramos por nuestros diezmos y ofrendas. Amado Señor y Dios y Padre que estás en los cielos, bueno eres tú y para siempre es tu misericordia. Te suplicamos, Señor, que tú bendigas estas ofrendas conforme a tu generosidad sobre nosotros. Tu palabra dice que aquello que sembramos también segaremos. Señor, que la siega sea abundante sobre todo aquel que ha sembrado en esta mañana. Bendícele, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, hermanos, continuamos con el estudio de la palabra de Dios, la meditación, el sermón de la palabra de Dios, y vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 10. La semana anterior dimos comienzo al tema sobre la resurrección de Cristo, al tema que nos expone el evangelista Mateo sobre la resurrección de Cristo. La semana anterior vimos los impedimentos los opositores a la resurrección. Hoy estaremos meditando en la expectativa de la resurrección. La expectativa de la resurrección, así se titula el sermón de esta mañana, la resurrección de Cristo. Sermón 2, la expectativa de la resurrección. Y vamos a orar a nuestro Señor para recibir el mensaje de la palabra, puestos todos en pie, exceptuando aquella persona que esté muy enferma, que no se puede levantar. Pero por honor a la palabra del Señor vamos a orar. Nuestro buen Dios, amado Padre de gloria y de majestad, tú eres el Dios viviente, el Dios que hablas. Y hablas a través de tu palabra. Y hablas a tus siervos a través del sermón, la palabra leída, la palabra expuesta o explicada y la palabra aplicada. Te suplicamos que en esta mañana tu palabra corra y sea glorificada en esta tu iglesia. Que tú asistas a este tu siervo para ser fiel a la exposición bíblica, para trazar correctamente el texto y no apartarme de él ni a derecha ni a izquierda, para bendecir a mis hermanos, porque mis hermanos son edificados en la santísima fe a través de la exposición de la palabra de Dios. Pero también oramos por aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo, para que a través de la exposición de tu Santa Escritura puedan conocer al Señor y ser añadidos a la iglesia conforme a tu perfecto deseo. Te lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículos 1 al 10. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella.
Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el cual fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Palabra de Dios. Dentro de unas 2 semanas, aproximadamente, el 7 de agosto, Dios mediante, se estará posesionando en Colombia el nuevo presidente de la República. Y en estos días, entre la elección y la posesión, los colombianos hemos estado a la expectativa, colombianos y extranjeros también, a nivel nacional e internacional, hemos estado a la expectativa por los cambios que se puedan suceder debido a las novedosas ideologías políticas que este hombre ha planteado, debido a sus posturas económicas, a sus proyectos sociales, a las propuestas administrativas. Hay una expectativa sobre el nuevo gobierno. Y esta situación que está viviendo la nación de Colombia la traigo a colación porque esta expectativa es semejante a la expectativa de la iglesia. Colombia está expectante por un asunto terrenal, pero la iglesia es la nación expectante, la nación que tiene expectativa, la nación que tenemos la esperanza del pronto reinado del Rey de Justicia. Esperamos la segunda venida del Rey y el establecimiento de su reino. Y esto es algo correspondiente a la iglesia, solamente a la iglesia. Ninguna persona que no crea en Cristo puede esperar la segunda venida de nuestro Señor. Ahora, el pasaje que hoy estudiamos nos presenta a los primeros discípulos, a esa primera iglesia, que estaban expectantes ante lo que pudiera suceder ante la muerte de Cristo. Cuando nosotros vamos a la Escritura, debemos hacer un viaje en el tiempo. Debemos ir allá. Las Escrituras no fueron dadas para traerlas aquí y darles una aplicación a nuestro acomodo, no. El Señor reveló las Escrituras a un pueblo en su tiempo, en su necesidad, conforme a sus necesidades. Entonces nuestro deber al estudiar la Escritura es irnos a la época, situarnos allí. Por eso traigo a colación lo de la expectativa. Solamente imaginémonos, los discípulos han caminado por 3 años con Jesús, han vivido con Jesús, han comido con Jesús, han navegado con Jesús, han hecho milagros con Jesús. Todo en su vida era Jesús en 3 años. Y no me refiero solamente a los 12. Al Señor lo seguía una multitud de personas. Y dentro de ellos muchas mujeres, ¿cierto? La mujer no está excluida de los discípulos, no, las mujeres tenían una gran importancia dentro de los discípulos del Señor. Y de pronto, a pesar de que el Señor lo había advertido, lo había anunciado desde hace algún tiempo, que Él tenía que ser crucificado, muerto, en manos de los romanos y de los líderes judíos, y luego resucitaría al 3er día, aunque Él esto lo había anunciado, pues los discípulos no estaban tan conscientes de qué era lo que iba a pasar. Ellos no podían dimensionar el asunto,
Entonces, la pregunta es, ¿cómo se sentirían al respecto? ¿Cómo estarían ellos sufriendo, atemorizados? ¿Por qué? Porque pues si habían crucificado al Señor justo, santo, perfecto, pues ¿qué no harían con ellos? Les buscarían cualquier cosa, para cualquier causa, para crucificarlos y de esta manera terminar esa, dijéramos como lo llamaron ellos, sublevación de la fe. ¿Y cómo estarían? Pues unos huyeron, las mujeres y Nicodemo y José de Arimatea estuvieron en la sepultura de Jesús. En fin, habían muchas expectativas, muchas cosas allí. Expectantes estaban aquellas personas sobre lo que pudiera suceder. ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo iban a continuar sus vidas? La muerte de Cristo había sido un gran impacto para ellos. ¿Cómo no va a ser de impacto la muerte de una persona con quien uno ha caminado durante 3 años seguidos? A quien ha aprendido a amar, a quien dio todo el amor. Fue algo verdaderamente impactante. Pero ahora estaban frente a otra situación, a otro asunto que iba a ser impactante. Y de esto es de lo que nos trata el pasaje que estamos meditando, que vamos a meditar por algunos días, que es un pasaje muy importante y que es fundamento de fe para la cristiandad. Y es la resurrección del Señor Jesucristo. Y hoy miraremos la expectativa que tenían estas mujeres respecto de la resurrección de Cristo. Y vamos a ver 3 situaciones que ellas vivieron ante la expectativa de la resurrección de Cristo. Y lo primero que vamos a ver es la urgencia de ver a Jesús. El primer aspecto que vamos a ver es la urgencia de ver al Señor Jesús. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos muestra la necesidad de ver a Jesús. Y el tercer aspecto que el Espíritu nos revela es la revelación de Jesús resucitado. Vayamos pues a mirar la urgencia de ver a Jesús. Y ahí el versículo 1 nos dice: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Visto de manera sencilla, es un relato simple. Bueno, pasó el sábado, el domingo, que era el primer día de la semana, que en esa época no era domingo, ni entre los judíos hoy se llama domingo, no, es el primer día de la semana. Llegó el domingo y se levantaron, para ellos era día laboral, ¿no? Ya, común y corriente, ya empezaron las labores. Y estas mujeres se van al amanecer. ¿Qué es el amanecer? Pues apenas sale el sol. Y aquí dice que eran María Magdalena y la otra María. Y corrieron, se fueron a ver el sepulcro del Señor Jesús. Tenían expectativas acerca de qué había pasado con el Señor. El Espíritu primero nos muestra que las mujeres tuvieron urgencia de ir. O lo primero que vamos a meditar es que el Espíritu nos muestra que aquellas mujeres tuvieron urgencia de ir a la tumba del Señor. Su corazón estaba urgido por ir a la tumba del Señor. Y vamos a ver a través del sermón algunos aspectos complementarios con los otros evangelios. Ahora, por ejemplo, aquí nos habla de María Magdalena y de la otra María. En Marcos 16:1 el evangelista añade a Salomé. Pero ya en Lucas 24:1 y 24:10 dice que las mujeres, implicando que eran varias de ellas. Indudablemente ya estaba María, la madre del Señor, posiblemente estarían Marta y María, las hermanas de Lázaro. Bueno, habrían varias mujeres que a través de todo el tiempo habían acompañado y asistido al Señor en su ministerio. Las mujeres fueron importantes en el ministerio de Jesús. Aquellas personas que dicen
que la Biblia es misógina, que los evangelios maltratan y excluyen a la mujer, son mentirosos, porque el Señor aquí está dando una relevancia a las mujeres. Ahora, ellas madrugaron, dice que madrugaron. Serían cerca de las 5 o 6 de la mañana, apenas clareaba el día. Era el primer día de la semana, día de labores. Ellas fueron diligentes en salir temprano, ¿a qué? A ver a Jesús. A ver a Jesús. Y complementando con el Evangelio de San Marcos, se nos dice que ya habían comprado las especies, o sea, ellas ya se habían preparado para ir. No solamente fueron diligentes en levantarse temprano e ir, sino que ya habían comprado, ya tenían las especias para ungir al cuerpo del Señor. Ya se habían preparado. Ya tenían un plan. ¿Cuál era el plan? Ungir el cuerpo del Señor. Y esta actitud nos muestra cuál era la prioridad de estas mujeres. ¿Cuál era la prioridad de su vida? Buscar al Señor Jesús. Estar allí con el Señor Jesús. Estas mujeres tenían la expectativa de volver a ver al Señor. Debido a que el viernes de crucifixión, por el afán, su cuerpo no había sido embalsamado completamente para ser preservado, como era la costumbre de los judíos de honrar a sus muertos. Había que embalsamarlo, llenarlo, ungirlo con aceite, con especias, muy especialmente por la forma en cómo él fue maltratado. Entonces, aquí se nos muestra de parte de las mujeres una actitud de amor, de fidelidad, de lealtad, de compasión por el Señor Jesús. ¿Cómo estaría su cuerpecito? ¿Cómo estaría lacerado, aunque muerto? Para ella su cuerpo significaba mucho. Pero también nos muestra que tuvieron algo de falta de fe, o tuvieron falta de fe. ¿Por qué? Porque ellas también habían escuchado de boca del Señor que él iba a resucitar al tercer día. Ahora, ellas no fueron a ver si Jesús había resucitado, sino que fueron con la urgencia de embalsamar su cuerpo. Y eso nos recuerda que como creyentes, nosotros, al igual que los discípulos, no estamos atentos a las palabras del Señor. Aquí venimos el domingo, escuchamos el sermón, nos vamos a la casa, y si venimos el miércoles, ¿de qué habló? Oh, nomás esta tarde. Yo creo que algunos han hecho el ejercicio, por la gracia del Señor, de llegar en la tarde y decir, bueno, vamos a reunirnos, vamos a hacer el devocional familiar. ¿De qué fue lo que habló el pastor en el sermón? No me acuerdo. Y venimos el miércoles y tratamos el tema, ¿cómo se titulaba el sermón del domingo? ¿Qué puntos trató? No me acuerdo. Bueno, pues nosotros somos como aquellos discípulos, como aquellas mujeres. No se acordaron, no le prestaron atención, no asumieron, no se apersonaron de las palabras del Señor. Así también nosotros no nos apersonamos de las palabras del Señor. Se nos olvidan las promesas. Y en muchas ocasiones, pues hasta tenemos buenos sentimientos, pero nos falta la fe. O bien, tenemos fe, pero nos faltan los sentimientos. Como creyentes debemos tener un equilibrio, guardar un equilibrio. Una fe que gobierne nuestras emociones. En este caso, las mujeres estaban siendo gobernadas más por las emociones que por la fe. Otro aspecto a tener en cuenta es que fueron el primer día de la semana, después del día de reposo. Y nosotros diremos, ¿y eso qué tiene? Esto es bastante importante, porque esto es una actitud de honor en obediencia a la ley de Dios, al cuarto mandamiento: guardarás santo el día del Señor. Más aún, tras la forma en que el Señor, más aún en que los fariseos y los
principales del templo violaron la ley de Dios, ¿cierto? Como lo vimos en el sermón anterior. Ellos no usaron el día del Señor para adorar al Señor, para guardarse para el Señor. No, ellos usaron el día del Señor para ir a acusar, para ir a pedir permiso, para hacer las actividades que según ellos tenían que hacer. Pero el Señor dice, en toda la semana harás toda tu obra. Y estas mujeres, al igual que el Señor Jesús, honraron el día del Señor. Porque el Señor fue muerto el viernes, fue sepultado el viernes, y el Shabbat comenzaba a las 6 de la tarde del viernes, terminando a las 6 de la tarde del sábado. Entonces, el Señor guardó la ley. Él cumplió toda la ley. Nadie puede acusar al Señor Jesús. Es que ese tipo no puede ser Dios, Hijo de Dios, Mesías, porque Él no cumplió la ley. Y nos invita a desobedecer la ley. No, el Señor Jesús cumplió la ley en todo, en todo. Entonces, ellas cumplieron el Shabbat. Nosotros no podemos decir que amamos al Señor si violamos su santa ley. Estas mujeres sabían que Jesús es el Señor y que había que obedecer. Dice, el que ama, dice Juan en capítulo 15, el que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos. Y estas mujeres realmente amaban al Señor. Hoy en día decimos esa palabra, te amo, pero no guardamos los mandamientos. Te amo, pero Dios en realidad no nos importa. Estas mujeres tenían una gran reverencia, un gran amor por el Señor. Ahora, algo más que debemos observar es que el guardar el día del Señor implica reposo en Dios. Reposo en Dios. ¿Había urgencia para ir a ungir el cuerpo del Señor? Claro que había urgencia. ¿Por qué había urgencia? Miremos el cuerpo lacerado de nuestro Señor Jesucristo. Llagas, heridas abiertas. Un cuerpo lacerado se corrompe más fácilmente y hiere más rápidamente. Entonces necesita más rápidamente los ungüentos, porque los ungüentos lo que hacían era guardar el cuerpo de la putrefacción. Porque los judíos y también nosotros los cristianos debemos tener honor por el cuerpo, porque nuestro cuerpo no es nuestro. Este cuerpo no me pertenece, este cuerpo no te pertenece, tú no puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Tu cuerpo es del Señor, el Señor nos ordena que debemos guardar santo el cuerpo, porque es templo donde habita el Espíritu Santo del Trino Dios. Entonces, había urgencia para ir a ungir el cuerpo del Señor. Pero el viernes, antes de la sepultura, no lo pudieron hacer. Entonces, era necesario reposar. Y para ellos era necesario aquietarse, reposar en medio de las turbulencias de estos días de pasión. En la institución del Día del Señor, ¿cuándo sería que el Señor instituyó el Día del Señor? ¿Cuándo instituyó el Señor el Día del Señor? En Génesis. En Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Cuando Él instituyó el Día del Señor, Él estaba mirando aquel día de reposo. Era un día de reposo importante. Dios tuvo en cuenta este momento de manera especial en la institución del Día del Señor. Y después de la pasión viene el reposo. No continúa la pasión, a la pasión no continúa el alboroto, el agite, la dificultad. Y luego de que se reposa, viene la resurrección. Y a veces nosotros no tenemos esa capacidad de reposar, sino que andamos en zozobra. ¿Sí?
eso vemos, hermanos, que están aquí en el culto mirando a ver qué pueden hacer para solucionar sus problemas en el hogar, para solucionar sus problemas laborales o estudiantiles, porque no hay reposo. El día de reposo es para eso. El día de reposo es para quitarnos todo lo que nos estorba, todas las cargas. Entonces vemos aquí, hermanos, chateando, vemos aquí, hermanos, solucionando problemas, vemos aquí, hermanos, a ver qué salió para hacer. No, hermanos, estas mujeres el día de reposo reposaron. Había urgencia. Bien pudieran haber dicho el Shabbat, el sábado, pudieran haber dicho 9, 10 de la mañana. No, ya es hora, el cuerpo del Señor se está descomponiendo, es urgente, hay que ir a embalsamar el cuerpo del Señor. Pero hoy el Shabbat no importa, dice el Señor es dueño del Shabbat, vamos a ir a embalsamar su cuerpecito. No, ellas obedecieron al reposo de Dios. Y Dios mismo, la persona del Señor Jesucristo, reposó. Si Dios reposa, ¿cuánto más nosotros, sus hijos, hemos de reposar ante los tiempos turbulentos? Con nosotros, sus hijos, debemos reposar en tiempos turbulentos. Aquellas mujeres tenían expectativas de qué iba a suceder después de la muerte del Señor. Por ello tuvieron urgencia de ir a su tumba. Pero su fe no estaba afianzada y por ello dudaron de su resurrección. Sin embargo, a pesar de todo, ellas seguían allí, firmes, expectantes, atentas a lo que hubiere de suceder. Y al meditar en este texto, y cuando estaba preparando el sermón, fui conducido a que observara las 4 enseñanzas o 4 aplicaciones que nos da la actitud de estas mujeres en cuanto a su expectativa sobre la resurrección del Señor. Y la primera es la prioridad. Lo primero que tuvieron ellas fue prioridad para Cristo. Y yo te pregunto, ¿es Cristo tu prioridad? Para ti, lo primero de tu vida es Cristo, antes que el trabajo, antes que el dinero, antes que los hijos, antes que las obligaciones. Para ti es prioridad el Señor Jesús. Él es lo primero en tu vida. Cuando te levantas, lo primero que haces es meditar en el Señor Jesús, buscar su rostro, hacer una oración, así sea una oración simple, tener un tiempo devocional en el día, ir en el bus meditando en el Señor. ¿Es el Señor Jesucristo la prioridad de tu vida? El otro aspecto que vemos es la fidelidad. Miren, esas mujeres, a pesar de todo lo que habían vivido, siguieron siendo fieles al Señor. Y ahorita vamos a ver eso. ¿Eres fiel a pesar de las circunstancias? ¿Eres fiel al Señor? ¿Guardas fidelidad al Señor? Fidelidad en tu tiempo, fidelidad en tu carácter, fidelidad en tus finanzas, fidelidad en tus conocimientos. ¿Guardas fidelidad al Señor? Luego, tercero que vemos es la obediencia. Estas mujeres fueron obedientes al Señor. La pregunta es, ¿eres tú obediente al Señor? ¿Obedeces al Señor? ¿Guardas la ley del Señor? ¿O hay cosas que son más importantes para ti que lo que el Señor manda? Tú amas al Señor, pero no amas su ley. Esto es bien difícil. No se puede, las dos cosas no van de la mano. El que ama al Señor obedece su palabra, obedece sus mandamientos. No le son gravosos. Y en cuarto lugar, el reposo. Este pasaje nos deja que la actitud, la expectativa, la actitud de la expectativa de las mujeres ante la resurrección del Señor les dio reposo.
puedes tú reposar aunque tu vida pase por las más difíciles turbulencias. Yo recuerdo que en cierta ocasión me llamaron creo que fue como las 4 de la tarde, estaba yo en casa, un viernes creo que fue, tranquilo, estaba haciendo algún quehacer de la sermón, creo que era, cuando me llamaron y me dicen: Señor, ¿usted es el papá de Juan David Romero Marín? Sí, yo soy el papá. Véngase para el Hospital General, que el muchacho tuvo un accidente en moto. A mí se me vino el mundo encima, no tuve reposo, me enloquecí, empecé a caminar como una gallina clueca, no sabía qué hacer. Afortunadamente el Señor ya me había dado a mi esposita, que me convocó a orar: ven, mi amor, cálmate, oramos, entremos en el reposo del Señor. El Señor tiene todo el control, todo está en control, y gracias al Señor pude tener reposo en el Señor. Pero cuántas veces en nuestro diario vivir nos suceden cosas que nos sacan del reposo del Señor. Aprendamos a vivir en el reposo del Señor. Habiendo visto el primer punto acerca de la urgencia de ver a Jesús, ahora el Espíritu Santo nos conduce a la segunda situación que vivieron aquellas mujeres en su expectativa ante la resurrección de Cristo: la necesidad de ver a Jesús. Versículo 5 nos dice: el ángel le dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús. Ustedes están buscando a Jesús, al que fue crucificado. Se les veía la necesidad. Tienen urgencia, tienen necesidad. Necesitaban ver a Jesús. Las mujeres querían ver al Señor Jesús. Tenían una apremiante necesidad de Él. Pues fueron a buscarlo a pesar de todo lo que había sucedido. Las autoridades estaban muy pendientes de quiénes eran esos revoltosos, quiénes iban a seguir a ese tal Cristo. Seguro que iban a haber persecuciones y castigos y hasta otras crucifixiones por seguir a ese tal Cristo. Pero a ellos no les importó, no les importaban las consecuencias que pudieron sufrir. Ellas necesitaban ver a Jesús. ¿Y para qué necesitaban ver a Jesús? Las mujeres querían estar junto a Él. Ya llevaban 3 años junto a Él. Y así fuera que estuvieran embalsamando su cuerpo, y ellas querían estar junto a Él. Esto nos muestra su piedad, su fidelidad. Recordemos que ellas estuvieron más que los varones junto al Señor. Ellas estuvieron en el ministerio asistiéndole. Ellas estuvieron en el ministerio asistiéndole. Qué tremendo. Hoy en día decir que la mujer asiste al hombre, eso es, como mejor dicho, un pecado grave. Hace de la mujer alguien inferior. No, estas mujeres fueron importantes porque asistieron al Señor Jesús, le ayudaron al Señor Jesús. Eran ayuda idónea del Señor Jesús, como la iglesia lo es ahora de nuestro Señor Jesucristo. Ellas lo asistieron en todo lo necesario. Fueron a la cruz con Él, estuvieron junto a la cruz. Luego, en el jardín de la sepultura estaban allí. Y ahora vinieron muy de mañana, el primer día de la semana, para estar con Él. Esto es lealtad, fidelidad, amor a toda prueba. La mayor expectativa de las mujeres al ir al sepulcro era la de ver a Jesús y estar con Jesús. Pero observemos, el ver a Jesús implicaba impedimentos. En primer lugar, como nos lo dice Marcos 16:3, ¿quién nos correrá la piedra? Es que no, la piedrita no era cualquier cosita. El correr la piedra sería a esas horas bastante difícil, porque había que conseguir hombres fuertes, por lo menos unos 10 a 20 hombres muy fuertes, con herramientas que movieran la piedra. Pero de otra parte,
sería causa de habladurías y acusaciones de las gentes. Pero en segundo lugar, y aunque ellas todavía no lo sabían, porque ellas se habían guardado el día del Señor, no sabían que que había una guardia cuidando el sepulcro y había un sello en la tumba que no se podía violar, no se podía quitar. Esto era un gran impedimento para ver a Jesús. Pero esos impedimentos no frenaron el sincero deseo de ver a Jesús. Y esto nos hace recordar que el llamamiento del Señor para nosotros es estar con el Señor Jesús. Sea cual fuere nuestra circunstancia o los tiempos que pasamos, lo más importante de nuestras vidas y ministerios ha de ser estar con el Señor Jesús. Pero también nos recuerda que para ver al Señor Jesús se nos atraviesan muchos impedimentos, piedras gigantes que debemos mover, la piedra del tiempo, ¿sí? La piedra de los afanes de este mundo, los horarios apretados. Todo eso nos impide venir a tener tiempo a solas con Dios. Pero estas piedras gigantes no pueden ser impedimentos, así como no lo fueron para las mujeres. No pueden ser impedimentos que nos frenen en nuestro sincero deseo de tener una comunión permanente con Dios. Y cuando las mujeres tuvieron esa fe y a pesar de las circunstancias corrieron al sepulcro a ver a Jesús y a estar con Jesús, el Señor proveyó para quitar el impedimento. Y ahí es donde nosotros vamos a ver el tercer punto de la revelación de la palabra de hoy. La revelación de Jesús resucitado. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Saltamos a los versículos 6 hasta el final. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron, les dijo el ángel. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. El pasaje, ni ningún otro de los 4 evangelios, nos muestra la forma, el momento y la forma exacta de la resurrección del Señor Jesucristo. No hubo un solo hombre que viera a Jesús, cómo Jesucristo resucitó. ¿Cómo fue que Jesús resucitó? No hubo un solo hombre. Recordamos que lo que allí el pasaje nos habla es de que hubo un terremoto. Y este terremoto tiene una gran importancia. Recordamos que los terremotos son una manifestación portentosa de Dios ante grandes acontecimientos. El Señor precede a los acontecimientos terremotos, ¿cierto? O acompaña grandes acontecimientos como terremotos. Lo recordamos en un sermón muy cercano acerca de aquel terremoto que hubo cuando el Señor Jesucristo entregó su espíritu. ¿Sí? La tierra tembló fuertemente y las rocas, las piedras se quebraron de fuerte terremoto. Aquí también nos habla de un fuerte terremoto, un sismo de gran magnitud. Sí, Señor.
¿Por qué? Porque, como dice el comentarista Francisco La Cueva, este terremoto anuncia la realidad de la resurrección de Cristo. Es como si la tierra quisiera darnos a entender que no podía contener el cuerpo santo de Jesús. Y esto me ha impactado mucho. No ahora que estoy predicando el sermón, sino de hace años, desde que oí una enseñanza donde se nos decía que la tierra no resistió, la tierra dañada por el pecado no podía resistir el cuerpo santo de Jesús y tuvo que vomitarlo. Así dijo el pastor que predicaba ese día. El cuerpo de Jesús tuvo que ser expulsado. Y pienso, podemos pensar claramente, como lo dice aquí Francisco La Cueva, hubo un gran terremoto, porque el Señor Jesús estaba resucitando. La tierra no soportaba tener al santo de los santos en su vientre y no lo podía guardar. Tenía que expulsarlo y la tierra tiembla ante esta situación. Y dice William Hendrickson, la piedra no fue quitada para que Jesús saliera. Cuando la piedra fue quitada, ya Jesús había salido. Ya Jesús había resucitado. Ya su cuerpo no estaba dentro. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios sobre toda la naturaleza. La piedra no fue quitada para que Jesús saliera, sino para que las mujeres y los discípulos pudieran entrar para contemplar la gloria de Dios que en su poder había resucitado al Señor Jesús. Las mujeres estaban muy preocupadas por quién corriera la piedra. Y como les dije, se necesitarían 15, 20 hombres fuertes con herramientas, quizás palancas, porque el sepulcro se hacía de tal manera que a la piedra se le hacía una cuna, donde, como la piedra era redonda, se corría la piedra y se ponía allí. Vaya esa meterle era fácil. No era fácil, sino era solamente correr la piedra a que se ubicara allí en su cuna. Y al entrar en la cuna ya era difícil. Después con las lluvias, con todas las cosas, esta piedra se solidificaba ahí. Aunque habían sido solamente unas horas, pocas horas, quizás menos, quizás unas 48 horas o menos. Ya esa piedra estaba en la cuna. ¿Cómo sacarla de su cuna? Eso era muy difícil. Se necesitaba mucha fuerza. Pero el Señor envió un ángel. Y allí dice que el ángel quitó la piedra. No la movió. No la movió. ¿Para qué? Para que se llama la gloria de Dios. El poder de Dios obrando a través de este ángel. Él quitó la piedra. Y hay algo más. Al quitar la piedra se sienta sobre ella. ¿Y qué muestra esto? Nos muestra la victoria de Cristo. Cristo ha vencido la muerte. El Señor ha resucitado. Y esto fue lo que, amén. Solo uno dijo amén. Todos siguen creyendo en el Cristo muerto. ¿Quiénes creemos en el Cristo vivo? Decimos amén. Aleluya. No te vamos a ser pentecostales en esto. No te vamos a ser carismáticos en esto. Alabemos al Señor. ¿Quién dirá el amén? Es uno de los elementos de nuestro culto. ¿Quién dirá el amén? Entonces, aquellas mujeres vieron, pudieron estar en el terremoto, ven al ángel. Yo les pregunto, si hoy se nos aparece un ángel, ¿qué actitud tendríamos? Ay, ángel, ¿cómo estás? Don Ángel, ¿usted cómo se llama? Mira, a mí se me aparece un ángel y ya me tienen las 65 hermanos. Les aseguro. Más con el porte,
absolutamente brillante en sus vestiduras, semejante poder. No, me destroza. ¡Qué miedo! Un ángel. Bueno, estas mujeres tuvieron miedo, es natural. Pero ¿qué hace el ángel? Las calma. El ángel de Dios trae calma a las mujeres. Siempre el Señor, ante nuestra expectativa, nos va a traer calma. Y les pregunta, ¿vinieron a ver a Jesús? Si vinieron a ver a Jesús, entonces vean, también le metieron. Donde a él lo metieron, pero ya no está. Él ha resucitado, él ha cumplido su promesa. La muerte no lo venció. Estas son las buenas noticias. Esto es lo mejor que ustedes pueden haber escuchado, porque si él resucitó, ustedes también serán resucitados juntamente con él. Ahora, eso no lo dice el texto, pero si lo dice la Biblia, y quizás ellas hasta el momento no tenían toda la revelación, pero luego tendrían toda la revelación y vivirían la dicha de la resurrección postrera. Estas son las buenas nuevas. Ahora, vayan y díganles a los otros que pronto también lo verán. Vayan, anuncien las buenas nuevas. Mira, ante la expectativa de la resurrección, viene la revelación de la resurrección. Pero no viene la revelación para solo ver que Cristo resucitó, sino para anunciar que Cristo resucitó. Y entonces las mujeres se van miedosas. Claro, tenían miedo, pero ¿cómo se van? ¿Cómo dice el texto que iban? Alegres. Alegres. El gozo del Señor les llenó. Mira, la pregunta es, ¿cómo podemos estar alegres ante todos estos días? La persecución del Señor Jesús, los juicios contra el Señor Jesús, los azotes al Señor Jesús, la cruz contra el Señor Jesús, la premura de sepultarlo, no podemos embalsamarlo. Era la Pascua, dormir incómodos en una casa, en una habitación prestada, cumplir con las normas de la ley, pero también estar pendientes del Señor Jesús, levantarse el primer día de la semana, comprar las especias para los muertos. No, eso no era fácil. Ahora llegamos y encontramos la piedra en la tumba. ¿Cómo vamos a abrir la tumba? No, eso no era fácil. Hay carga, hay dificultad, hay tristeza, hay dolor. ¿Qué es lo que vivimos los seres humanos? Y ahora viene un ángel, se produce un terremoto, corre la piedra, el cuerpo que venían a embalsamar ya no está. Pero hay una gran noticia en medio de todo. Cristo ha resucitado. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros vivimos el gozo de la gran noticia? Nosotros vivimos afanados y turbados por lo que vivimos en el diario vivir. No me alcanzó la plata, tengo que pagar el arriendo, me llegaron muertos los servicios, se me acabó el mercado, no puedo y no tengo, y todas las incapacidades que ponemos. Pero no disfrutamos de la gloria del Cristo resucitado, de la esperanza del Cristo resucitado. Estas mujeres hasta el momento no habían visto al Cristo resucitado. Solo habían oído lo que el ángel les dijo. Vayan y díganle a sus hermanos que pronto los verán en Galilea. Y tenían miedo. Claro, ¿cómo no tener miedo de semejante angelote? Por más churro que fuera, el asunto era grave, hermanos. Y salieron felices, dichosas. Pero el Señor cumple, la lleva más allá de las expectativas. Que no solamente ellas reciben la buena noticia y la bendición de llevar el anuncio, sino que van por el camino y se encuentran personalmente con Él. ¡Aleluya! Cuando nosotros tenemos nuestras expectativas puestas en Cristo, Él no nos deja con las expectativas.
Él se presenta a nosotros y Él cumple nuestras expectativas en Cristo. ¿Con qué expectativas fueron las mujeres al sepulcro? Eran expectativas mínimas, sencillas, elementales. Vamos a ungir el cuerpo muerto del Señor. Porque ellas no esperaban ver la tumba vacía. Ellas no esperaban ver a Cristo, que Cristo había resucitado. ¿Y cómo Jesús responde a esa expectativa? Con la revelación de la resurrección. En primer lugar, viendo la tumba vacía, viendo todos los trapos que allí se le habían puesto, las vendas que se le habían puesto, allí estaban ubicadas. ¿Para qué? Para que ellas vieran que su cuerpo ya no estaba allí, que realmente había resucitado, pero por el camino se lo encuentran personalmente. Y esto es hermosísimo, encontrarse personalmente con el Señor Jesús. Aunque las expectativas de aquellas mujeres eran mínimas, Jesús el Señor le responde con la revelación de su resurrección. Nuestro Señor es fiel y siempre va a responder a nuestras expectativas de forma maravillosa. No podemos tener nuestras expectativas en esta vida, en este mundo, en estas fuerzas, en lo que va a ser el gobierno de Petro o no va a ser, en si nos vamos del país o nos quedamos. No, hermanos, nuestras expectativas tienen que ser en la resurrección del Señor. ¿Qué importa que suba Petro o Pepinito, el que suba? Si en estos 4 años viene el Señor Jesús, ¿qué? ¡Gloria a Dios! Nuestra expectativa será irnos con Él. ¿Por qué no miramos esa expectativa? ¿Por qué no tenemos esa expectativa? Porque somos muy carnales, porque estamos anclados a este mundo. Y este pasaje nos enseña a tener la expectativa, nuestras expectativas puestas en el Señor. Y siempre nuestras expectativas van a ser mínimas, hermanos. Porque nos imaginamos a Jesús. Si nosotros consultáramos a los hermanos, aún a mí me pueden preguntar acerca de la resurrección. Mira lo que yo sé de la resurrección de Cristo es así. Y de la segunda venida, lo que sé de la segunda venida es así. ¿Ustedes se imaginan el sonar de la final trompeta? ¿Cómo será eso? ¿Ustedes se imaginan las miríadas de ángeles viniendo alrededor de Él? ¿Ustedes se imaginan muertos resucitando? ¿Ustedes se imaginan cristianos subiendo a la presencia de Dios y siendo transformados en un abrir y cerrar de ojos? No, hermanos. Nuestras expectativas son mínimas. Nos hemos imaginado por algún momento la grandeza, la sobriedad, la majestuosidad, pero también el terror del juicio final. Cuando allí aparezca tu nombre con todos tus pecados y que tengas que avergonzarte de ser un cristiano que permanentemente peca, un cristiano que no ha creído en Cristo, un cristiano que no guarda la ley de Dios, un cristiano que no ama el día del Señor, un cristiano que no ama al Señor, un cristiano que no tiene como prioridad al Señor, un cristiano que no busca al Señor. ¿Ah? ¿No será eso vergonzoso, hermanos? Pues eso va a suceder, hermanos. Por esa razón nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra fe y tener nuestras más altas expectativas en Cristo. Nosotros no venimos al culto porque tengamos que cumplir la ley. Venimos al culto porque tenemos expectativas de la pronta venida de Cristo. Este culto lo hacemos porque sabemos que Cristo va a venir. Y celebramos el día del Señor porque el día del Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Y el Señor Jesucristo va a venir, por eso nos congregamos para invocar a aquel que va a venir. Y por eso la iglesia dice, el Espíritu y la iglesia decimos, amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Pero no tenemos esa expectativa. Al contrario, cuando hablamos de ven, Señor Jesús, todavía no. No me vas a pillar fuera de base. Me falta todavía mucho. Me falta acabar con esto y con lo otro, lograr estas metas, estos objetivos. Todavía me falta viajar y conocer el mundo. He cotizado
39 años y medio para conseguir la pensión. Y vas a venir justo cuando me van a dar la pensión. No, Señor, no vengas todavía. Espera. Ay, Señor, yo iba a revocar la casa. No, espérese, Señor, que revoque la casa y ya viene. Ay, Señor, pero ¿cómo vas a venir si hasta ahora estoy comenzando la carrera? Déjeme que termine la carrera. Señor, pero me voy a casar. Señor, pero todavía estoy soltera. Espero que me case y disfrute del matrimonio. Pero ¿acaso no es que el marido tuyo es el Señor Jesucristo? ¿Que vas a ser el marido, que vas a ser la esposa eterna de Cristo? ¿Nos hemos imaginado eso, hermanos? ¿Ser la esposa eterna de Cristo? ¿Cuáles son nuestras expectativas en Cristo? Estas mujeres tuvieron expectativas muy mínimas, pero las tenían con fe, con fidelidad. La pregunta es, ¿podríamos compararnos nosotros a ellas? Les digo, nos falta mucho pelo para morir. Nuestro cristianismo en nada se parece al verdadero cristianismo que nos muestran estas mujeres cristianas del primer siglo. ¿Qué ha pasado? Le damos tanta importancia a la carne, al mundo, a lo terrenal, a lo material, que se nos olvida quién es Cristo y no le damos la prioridad a nuestro Santo Cristo. ¿Quién de nosotros anda muy bien caminando por el piso para no caerse, para no encontrar un bache, una cantarilla abierta, que hoy hay muchas? Pero puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que viene pronto. Alerta nuestras orejotas para escuchar la voz de la trompeta cuando venga el Señor por los suyos. Muchos que se dicen ser cristianos oirán la trompeta y dirán: ¡ay, nos invadieron los ovnis! Porque están tan contaminados con la comunicación, la televisión, el internet de este mundo, que se creen el cuentito de los ovnis. Para eso está trabajando el diablo, hermanos. ¿Cuánto nos interesa a nosotros el Señor Jesús? ¿Cuál es nuestra expectativa respecto del Señor Jesús? ¿A qué venimos el domingo? ¿A sentarnos porque nos toca ir a la iglesia? ¿Porque es un mandamiento del Señor? No, yo vengo aquí con la expectativa de ver la obra de Cristo, la gloria de Cristo, de darle la gloria a Cristo y disfrutar de la gloria de Cristo. Amén. ¿Sí? Algunas de las personas, cuando hablo con ellas y sabiendo ustedes lo que me ha sucedido, dicen: pastor, pero usted está bien. Pues claro que yo estoy bien. Porque mi expectativa no está en lo que dijo el doctor, en el medicamento que le estoy tomando. Mi expectativa está en Cristo. Amén. Mi esposa me dice: mi amor, pero es que de todas formas hay que tomar el descanso. Sí, lo voy a tomar. Seguro que a la 1 de la tarde, hermanos, estoy ya como sobrado de tigre. A las 2 de la tarde estoy como sobrado de tigre. Pero le digo, mis expectativas, mi reposo está en el Señor, hermanos. Amén. Él es mi vida. Él es mi prioridad. Y Él me delegó este glorioso servicio, del cual yo no me puedo ufanar siquiera de ser mal siervo. Soy el peor de los siervos. Ni siquiera lo que Él me ha dicho yo obedezco. Pero mi expectativa está puesta en Él. Puestos mis pies en el piso, pero mis ojos en la pronta venida del Señor. Mis orejotas pendientes de que algún momento llegue la final trompeta y digo: Señor, mi amado ha venido. Correré tras de mi amado. ¿Y cuántos de ustedes tienen miedo de morir? Casi todos tenemos miedo de morir. ¿Sí? Casi todos tenemos miedo de morir. Pero no nos damos cuenta que nosotros no moriremos, sino que viviremos y veremos la gloria del Señor. Amén. Nuestras expectativas son tan escasas, tan mínimas, porque estamos tan contaminados por un mundo pecaminoso, pagano, metalizado por el dinero. Es el tiempo de meditar, hermanos. Estas mujeres, nos dan ejemplo. Varones, estas mujeres nos dan ejemplo. Ejemplo de virtud, ejemplo de fidelidad, ejemplo de expectativa, ejemplo de entrega. Y este sermón nos debe llevar a la expectativa en Cristo Jesús. El
texto nos ha hablado hoy sobre la expectativa de la resurrección que tuvieron aquellas mujeres que fueron de mañana a la tumba de Jesús. Vimos su urgencia y su necesidad por ver a Jesús. Tú sientes apremio por ver a Jesús. Tú sientes apremio. Tenemos que hacer el devocional porque tengo que estar con el Señor. No, tú tienes que entrar a trabajar a las 8, me importa. Lo que yo tengo es que ver a Jesús en mi devocional. Pero hermano, y primero es el trabajo. No es que viene a la provisión, no, la provisión no viene de mi trabajo. La provisión viene de Dios. Ahora, sí, yo debo cumplir con mi trabajo y ser honesto, porque me pagan para eso. Y para no llegar tarde de mi trabajo, entonces me levanto más temprano, hermanos. Ayer, dentro de todas las actividades, me faltaba este pedacito de conclusión para escribir el sermón. Pero yo tenía un compromiso a las 6:30 en la iglesia Quicho, en la iglesia del centro. Y llegué aquí casi a las 11 de la noche. Casi a las 11 de la noche, hermanos. Para escribir este último pedacito, esta conclusión, me demoré 1:30. Y solo 10, 12 renglones, meditando en esto y dándole prioridad a mi Señor. Y no quiero ufanarme, sino tenemos que ser ejemplo de la ley de Dios. ¿Qué va a ver tu familia de ti? ¿Una entrega total? ¿Está Juan David y Salomón por allí? Juan David. ¿Tuviste en tu padre una entrega total a Cristo? ¿Dónde está tu entrega total a Cristo? Tú no vives para la carne ni para el mundo. Y es el legado que le dejo a mis hijos, no más. Porque no tengo herencia para ellos. Amén de la palabra de Dios. Amén de la piedad que tuvimos para con ellos. Amén de los esfuerzos que hicimos para educarlos por el camino recto. Y lo mismo para mi hijo Sabrón. Pero la pregunta es, ¿están haciendo lo mismo ustedes con sus hijos? No quiero nadie, pero ustedes deben hacer esto con sus hijos, dirigirlos, guiarlos por el camino del Señor y poner las expectativas de sus hijos en el Señor. Nosotros vimos la urgencia y la necesidad para ir a ver a Jesús. Y esto nos enseña que como iglesia debemos estar expectantes, ya no a la resurrección de Jesús, sino al cumplimiento de su promesa de su pronta venida. La iglesia es el pueblo que permanece a la expectativa. El pueblo que ya no tiene ni se hace expectativas terrenales y pasajeras, sino que nuestras expectativas están en Cristo, en su pronta venida, en el establecimiento de su glorioso reino. ¿Cuáles son tus expectativas en Jesús? ¿Qué piensas? ¿Qué esperas de Cristo? Sin duda alguna, Él vendrá por su iglesia y pronto nos llevará a su reino de gloria. Y allí veremos que las expectativas mundanales que aquí tuvimos eran basura, trapos de inmundicia. Ahora, mientras estemos consolados en la revelación de su palabra y en el poder de su Espíritu, preparémonos, hermanos, para los gloriosos momentos que nos han de llegar. Maranata, Cristo viene pronto. Solo a Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. A Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Amén. Que la iglesia bíblica de Dios de gracia sea una iglesia firme en la fe de la resurrección de Cristo y en la esperanza de su glorioso regreso. Oremos. Buen Señor y Dios, cuán hermosa es tu palabra que nos revela a Cristo y a este resucitado, que nos revela la gloria de Dios. Y en esta mañana, Señor, tú has sido generoso al darnos esta palabra y al ver en el ejemplo de las mujeres esa entrega, esa expectativa hacia ti, hacia tu reino, hacia tu gloria. Ellas fueron con mínimas expectativas, pero fueron con amor, con gratitud, con fe, con entrega,
compasión por ti, Señor, sin importar que acarreara el ir a buscarte en la tumba y cuánto costara mandar a abrir la piedra, y ya habían invertido en los perfumes, en todo, y ahora iban a embalsamar tu cuerpo, porque tenían piedad, porque tenían amor especial para ti, y eso nos confronta a nosotros. ¿Hiciéramos hoy lo mismo o saldríamos huyendo? Oh Señor Dios, gracias por confrontarnos. A veces se habla mal de las mujeres, a veces se dice que nosotros somos los valientes, los duros, pero vemos en estas mujeres el verdadero valor, la verdadera expectativa. Asístenos, Señor, para vivir una vida de expectación, una vida expectante, una vida de esperanza, una vida de contemplar tu pronta venida, Señor. Asístenos para poner todas nuestras expectativas en ti, porque el mundo y sus placeres y todo lo que en el mundo pasará, la codicia de los ojos, los deseos de los ojos, la codicia, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vana de la gloria de la vida, todo esto pasará. Y estas cosas provienen del mundo y en el mundo se van a quedar. Pero tú, Señor, tu palabra es eterna. Tus promesas son sí y amén, y se cumplirán. Y solo viviendo con esta expectativa de nuestra vida futura, de nuestra vida trascendente, podemos vivir en esta tierra la verdadera vida de felicidad. Porque en tu presencia tenemos plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias, Señor, por habernos mostrado hoy por tu palabra la senda de la vida y por habernos puesto o habernos estremecido respecto de nuestras expectativas. A ti la gloria, la honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. A las personas que nos ven, que nos sintonizan, un saludo, una despedida fraternal. El Señor le bendiga y que este sermón haya sido para su edificación. Nos vemos Dios mediante el domingo próximo, siendo las 9:15 de la mañana, para tener la enseñanza de la escuela dominical, y de nuevo a las 10:15 de la mañana el culto al Señor. Les amamos en el amor del Señor, un fraternal saludo.